esta parte de el ciclo de vida o el ciclo I+D+I, el ciclo de vida de los productos. Vimos también características, cuáles son las fases y características de cada una de ellas. ¿Ya? Bueno, esta pregunta también ya la contestamos, analizamos también algunos casos con ustedes. Y en esta parte de aquí recuerden que se les va a dejar también la parte de la... Déjenme un segundito. A ver chicos, ya estamos por aquí. ¿Ya? Comentábamos un poquito entonces esta parte de, recordando un poquito las fases que estaban presentes también en el ciclo de vida de los productos. Hoy ya vamos a revisar esto, ¿ya? El ciclo de vida de los proyectos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir chequeando justamente hoy con ustedes, ¿ya? Cuando hablamos del ciclo de vida de los proyectos, entonces estamos hablando de todas esas etapas que están presentes desde que inicia un proyecto hasta su fecha de entrega o su fase de culminación o su fase de cierre también, ¿ya? En imagen nosotros podemos observar 5, ¿sí? 5 fases. Hay algunos autores o alguna otra bibliografía donde les dejan únicamente en 4. Les ponen inicio, planificación, ejecución y cierre, ¿ya? Y se entiende pues que el control o la parte del monitoreo está dentro de estas etapas, ¿ya? Específicamente dentro de la ejecución, ¿sí? Si es que ustedes de pronto investigan afuera y ven 4, es justamente esta etapa del control que la manejan internamente aquí, ¿ya? Nosotros pues trabajaríamos de esta forma, ¿ya? Y de hecho pues esta parte del control también se entiende, o en la mayoría van a encontrar que está directamente dentro de la ejecución, ¿ya? Entonces distinguimos prácticamente estas 5 etapas. Inicio, que bueno, aquí tienen una definición, lo vamos a ir detallando también con ustedes cada una de ellas. El inicio, definición preliminar y autorización formal, es aquí pues donde prácticamente dan por sentada la idea, ¿ya? Del proyecto que ustedes van a ejecutar, ¿sí? Tenemos también la parte de la planificación, definición, planificación detallada, ejecución, llevar a cabo el plan de gestión del proyecto, control. Aquí hacen la parte del monitoreo, ¿sí? Supervisan si de pronto están yendo con el cronograma, con el presupuesto que inicialmente establecieron. Entonces, si esas pruebas también que están ejecutando, si es un prototipo, están realizándose de forma correcta. Entonces, todo eso ustedes realizan dentro del monitoreo o del control. Por eso les dice aquí, medir, supervisar regularmente el avance, ¿ya? Y finalmente tenemos pues la etapa de cierre, formalizar la aceptación, la entrega oficial del proyecto, ¿sí? Entonces aquí prácticamente culminamos todo esto, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Enfocándonos especialmente en estas de aquí, ¿ya? Asumiendo, como les digo, que el control pues lo vamos a manejar también dentro de la ejecución, y por eso lo vamos a ver aquí en la descripción, ¿ya? En la fase de inicio entonces, ¿sí? Lo que les mencionaba, identificar una necesidad del negocio, un problema, una oportunidad, cualquiera de esas 3 situaciones, para que en base a esa problemática pues exponer directamente una solución o ideas para dar solución a ese problema, ¿ya? Lo que les menciono aquí, y luego proponer libremente ideas sobre las maneras en las que tu equipo puede cubrir esta necesidad, es decir, la solución o la idea con las que ustedes pretenden dar solución a ese problema, ¿sí? En este paso se define un objetivo para el proyecto, ¿ya? Se determina también si el proyecto es o no factible, ¿sí? Y también se identifican los principales entregables del proyecto, ¿ya? Aquí de pronto esto sea nuevo, lo habíamos definido también con ustedes en la primera clase que tuvimos de proyecto. Cuando dábamos la definición de proyecto, hablábamos nosotros también de los entregables, ¿sí? Cuando hablamos de entregables, hablamos precisamente de aquellos documentos, digámoslo así, o cualquier tipo de medio de verificación de que ustedes han cumplido con una determinada tarea, ¿cierto? De pronto, hablando específicamente del proyecto de investigación, un entregable de ustedes va a ser el prototipo que ustedes van a construir. Tienen que entregarlo, entonces es un medio que garantiza de que ustedes están cumpliendo con el objetivo del proyecto. Es un entregable, ¿ya? Otro entregable podría ser, por ejemplo, el informe final, lo que ustedes entregan, ¿cierto? Ya el impreso, ¿sí?
ese vendría a ser otro entregable. Entonces es un medio de verificación, una señal de que ustedes están cumpliendo con el proyecto, ¿sí? Entonces háganle cuenta que todos esos entregables son aquellos medios que nos garantizan de que el proyecto se está ejecutando de la forma correcta también, ¿sí? Y un entregable pues ustedes lo pueden ir entregando, valga la redundancia, a medida que avanza el proyecto o en la parte final, ¿sí? Ustedes van a ir entregando evidencias del desarrollo de su trabajo, ¿ya? Y es importante también determinar aquí si el proyecto es o no factible. A veces tenemos una gran idea a un proyecto, pero en esas situaciones pues también hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a proponer y si esas ideas pues son o no realizables, se pueden o no ejecutar también, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta también aquí esa parte, ¿sí? Como les digo, a veces proponemos incluso objetivos muy altos o muy ambiciosos, ¿sí? Entonces, obviamente antes de proponer eso, pues hacer de pronto, si es que ustedes van a utilizar una tecnología nueva, una tecnología innovadora, que tengan información o por lo menos algo que les pueda orientar a trabajar con ese tipo de tecnología, ¿cierto? Entonces, en todo eso nosotros medimos en esta fase, en la fase de inicio, ¿ya? Obviamente, pues aquí también va la parte de la investigación, ¿cierto? Y ustedes, pues, que aporten con algo también al desarrollar su proyecto, ¿ya? Lo que tienen aquí, estoy aquí en otro color, serían prácticamente lo que se suele hacer en esta fase. Hablemosle de, por ejemplo, actividades, ¿sí? O etapas dentro de esta fase, ¿ya? Entonces, emprender un estudio de factibilidad, lo que mencionábamos, si es o no factible el proyecto, identificar el alcance, qué tanto voy a cubrir yo con el proyecto, ¿sí? Hasta dónde voy a llegar con el proyecto, cuál va a ser mi público objetivo, todo eso lo definimos aquí, ¿ya? Identificar las partes interesadas del proyecto, ¿sí? Identificar, como les digo, la parte de a dónde yo quiero orientarlo a mi proyecto, quiénes van a ser los beneficiarios, ¿sí? Cómo voy a aportar yo con el desarrollo de mi proyecto. Desarrollar un caso de negocio. Esto sería si de pronto ustedes lo enfocan también a la parte económica, vender el prototipo. Eso sería identificar un caso de negocio, ¿ya? Como les mencionaba ustedes también en clase, pues hay prototipos que sí se logran vender al final del día o al final de que integren la parte del proyecto y ya tienen quien les va a comprar el proyecto. Entonces ahí también ustedes deberían desarrollar pues de tal forma que ustedes puedan también recibir ganancias en base al tiempo que ustedes han invertido, a lo que han dedicado en su proyecto. Entonces más o menos ahí hacemos la idea de desarrollar un caso de negocio, ¿ya? Y tienen otra etapa que les dice desarrollar una declaración de trabajo. Esto sería ya para si de pronto ustedes pues van a formar alianzas con otras personas para el desarrollo del proyecto, ustedes tienen que dejar por sentado un acta donde dan inicio o veracidad del inicio del proyecto como tal. Entonces es lo que prácticamente decimos en la última línea, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pues son como fases o como etapas que nosotros tenemos o que se deberían cumplir o que se deberían realizar dentro de la fase de inicio, ¿sí? Entonces, estamos claros en esta fase, pues, el problema y las ideas a ese problema. Y en esas ideas, obviamente, delimitar qué tanto yo voy a cubrir dentro del proyecto, ¿sí? El alcance y la factibilidad son factores importantes también, ¿ya? Asimismo tenemos nosotros la fase de planificación, ¿sí? En esta fase del ciclo de vida de la gestión de proyectos se desglosa el proyecto general en tareas más pequeñas, ¿sí? En subtareas, digámoslo así. Creas tu equipo y preparas un cronograma para completar las tareas, ¿ya? Y es aquí en la fase de planificación donde a partir del objetivo general de nuestro proyecto pues establecemos también objetivos específicos, ¿sí? Y tareas más pequeñitas, y es lo que hacen ustedes también en el anteproyecto, ¿sí? De su trabajo de investigación. Ustedes en el cronograma establecen actividades que van a ir ejecutando.
desarrollo de la problemática, de pronto una actividad, desarrollo de la justificación, desarrollo de los objetivos, desarrollo del marco teórico, elaboración de la propuesta de acción, todo eso, elaboración del capítulo de conclusiones, recomendaciones. Todas esas tareas serían pues parte del cronograma como tal, o lo que menciona aquí, tareas más pequeñas, ¿sí? Estarían dentro de esa parte, ¿ya? Creas tu equipo y preparas un cronograma para completar las tareas. Bueno, de esa parte del equipo pues se sobreentiende que ustedes cuando ya van a trabajar la parte del proyecto pues definen eso, ya saben con quién trabajar, y todas esas tareas que estábamos mencionando pues deberían ser parte de un cronograma, ¿ya? Y aquí también se definen objetivos más pequeños dentro del proyecto, ¿ya? Que se puedan lograr en el plazo establecido, lo que les mencionaba también en la fase de inicio. Tener claro que nuestros proyectos o nuestros objetivos, perdón, sean objetivos que se los van a poder alcanzar, ¿cierto? Los vamos a poder alcanzar, se van a poder cumplir, ¿ya? Los objetivos más acotados tienen una mayor probabilidad de éxito. ¿Sí? Entonces, dentro de los objetivos ustedes prácticamente establecen qué es lo que van a lograr con su proyecto, ¿ya? Asimismo, como en la fase anterior, tenemos también nosotros pues ciertas tareas o ciertas actividades que se suelen seguir dentro de esta fase. El primero de ellos, crear un plan para el proyecto, ¿sí? Crear un plan para el proyecto, crear diagramas de flujo de trabajo, calcular el presupuesto y crear un plan financiero. Y es lo que les mencionaba a ustedes, pues aquí ustedes, lo que comentábamos en la parte del anteproyecto, ¿ya? Ahí nosotros mencionábamos pues que ustedes deben dar un presupuesto tentativo, ¿sí? No siempre coincidimos con ese presupuesto, pero de pronto si lo hiciéramos contemplando todo lo que abarca la parte del presupuesto, lograríamos respetar ese rubro, ¿ya? Pero pues muchas de las veces no se cumple, ¿ya? Reunir los recursos, hablamos de recursos materiales, de recursos humanos, ¿cierto? Todo eso lo contemplamos también ahí. Anticipar los riesgos y posibles obstáculos. Si de pronto pues me conviene, si es que vamos a trabajar con sensores, no sé, se me daña uno, tener otro, un backup, ¿cierto? Todo eso, ya anticipar posibles riesgos y posibles obstáculos también. Organizar una reunión de lanzamiento del proyecto, bueno, eso es a nivel un poquito más empresarial, digámoslo así, ¿ya? Hablando en ese ámbito, cuando ustedes van a lanzar un proyecto, o cuando se suele lanzar un proyecto en ese ámbito, pues se suele dar una reunión de inicio como tal, que se suele llamar el kick-off, lo pueden ver aquí, el kick-off. Es esa reunión de inicio donde se da a conocer pues todo lo que se va a trabajar en el proyecto y se reúne a todos los involucrados, ¿ya? Hablamos de la parte técnica, administrativa, de gestión, todos, absolutamente todos los involucrados, y es ahí pues donde se da a conocer el proyecto que se va a trabajar, cómo se lo va a trabajar y todos esos parámetros, ¿ya? Entonces todo eso lo damos a conocer aquí. La fase de ejecución, en cambio, ya convierte todo lo que ustedes han propuesto, han planteado, en acción. En esta fase del ciclo de vida, la tarea es mantener el trabajo bajo control. Aquí se organizan a cada uno de los integrantes del equipo, se manejan la parte de los cronogramas y también se cerciora pues de que el trabajo se haga según el plan original, ¿sí? Entonces es importante pues realizar un buen anteproyecto en su caso, porque mucha de esa información ustedes la van a poder seguir trabajando y perfeccionando también en las futuras entregas serían que ustedes van a hacer de su proyecto, ¿ya? Entonces ahí lo van a trabajar también, ¿sí? Y por eso les dice esta fase, pues ustedes ya hacen o ya convierten eso en su prototipo, en su dispositivo, en lo que ustedes vayan a desarrollar, ¿ya? Y algunas actividades que se suelen ejecutar aquí también: crear tareas y organizar flujos de trabajo, informar a los integrantes del equipo respecto de las tareas, comunicarse con los integrantes del equipo. Esta parte es importante porque a veces ha pasado también, suelen trabajar en parejas y se dividen, ¿cierto? Y al dividirse, pues cuando acoplan ya el trabajo no suele haber esa concordancia entre lo que trabajó un compañero y hizo el otro, ¿cierto? Entonces es importante pues mantener también esa parte de la comunicación,
¿ya? Controlar la calidad del trabajo, gestionar la parte del presupuesto. Entonces, irnos acoplando también a lo que tentativamente pues se había propuesto, ¿sí? En su caso pues, o haciendo referencia a la parte del anteproyecto, ¿ya? Y finalmente pues, o bueno, dentro de esta parte cubrimos también la parte del monitoreo. Si se dan cuenta, aquí hablamos de gestión del presupuesto, de mantener o el control de la calidad del trabajo. Entonces, en esas actividades ya estamos haciendo el monitoreo, ya estamos haciendo también la parte del control. Por eso les decía en el gráfico, en este de aquí, que por lo general esta parte del control, del monitoreo, ya se suele también trabajar aquí, porque en esta etapa, pues, además de desarrollar el propio proyecto, pues ustedes van gestionando eso, ir cumpliendo con los tiempos, con el presupuesto, con el cronograma, con las tareas, con todo lo que ya hicieron en la etapa de la planificación, ¿ya? Y tenemos también la fase de cierre. En esta fase ya se proporcionan los entregables finales, ¿sí? Y se determina pues obviamente aquí la parte del éxito del proyecto, si el proyecto ha tenido o no éxito, ¿sí? Haber completado las tareas principales de un proyecto no significa que el trabajo haya terminado, ¿ya? Aún quedan actividades importantes por hacer y en este caso pues lo que se hace es la evaluación del producto como tal o del proyecto, ¿sí? Evaluar qué funcionó y qué no funcionó en el proyecto. De esta experiencia pues ustedes van a plantear recomendaciones en su trabajo, porque ustedes ya ejecutando el proyecto de pronto ven factible trabajar con mejores sensores o de pronto es factible trabajar con otra tecnología, no sé. Entonces, de esas actividades, de esa evaluación que ustedes hacen a su proyecto, pues suelen surgir también la parte de las recomendaciones también, ¿sí? Porque ya son experiencias pues que ustedes han adquirido o aprendizajes que han adquirido al desarrollar su proyecto, entonces al final del día establecen eso, ¿sí? Como recomendación, ¿ya? Aquí, al igual que en otras fases, también tenemos algunas actividades que se ejecutan, ¿sí? Aquí se analiza el desempeño del proyecto y del equipo. Hablamos de equipo de trabajo, pues es que hablamos de un equipo de más de 5 personas, de 5 o más, ¿sí? En su caso, pues integrantes diríamos directamente, ¿ya? Documentar el cierre del proyecto, efectuar revisiones posteriores a la implementación, computar el presupuesto utilizado y no utilizado, ¿sí? Por lo general, si hablamos de los proyectos de titulación, pues por lo general no suele haber algo que no vayan utilizando, hablando del rubro económico, ¿sí? Por lo general siempre se exceden un poquito más de lo que plantean al inicio, ¿ya? Aquí se efectúan entonces las revisiones y aquí prácticamente ustedes ya estarían haciendo la entrega del proyecto como tal, ¿sí? La entrega del proyecto para las fases posteriores que para su caso pues serían ya la defensa, la presentación y todo eso, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos nosotros todas las fases, ¿sí? Recuerden entonces, son 4 directamente porque el monitoreo estaría aquí. Entonces, inicio, planificación, ejecución y cierre, ¿ya? Vimos también características de todas ellas, ¿sí? Aquí les presento un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de todas las fases en un proyecto determinado, ¿sí? Para ir identificando, como les decía, todas estas etapas que hay, ¿ya? Bueno, aquí lo podemos ir viendo, vamos a ir haciendo un pequeño resumen también. Recuerden que este material ustedes también lo pueden chequear. Ya hace más de 30 años, algunas empresas empezaron a darse cuenta de que la gente tenía la necesidad de comunicarse cuando estaba fuera de casa. Entonces, miren cómo aquí ya surge un problema. Por eso insistimos tanto con ustedes en la parte de la problemática, porque si ustedes proponen un proyecto por proponerlo así nada más, pues no tendría mucho sentido realizarlo, ¿cierto? Entonces, sí o sí, identificar una necesidad. Entonces, miren el ejemplo. Algunas empresas empezaron a darse cuenta de que la gente tenía la necesidad de comunicarse cuando estaba fuera de casa. Ahí está el problema, ¿ya? Especialmente, ¿quién? Entonces, aquí está también el público objetivo. Los ejecutivos que viajaban por todo el mundo y decidieron buscar una solución aplicando el proceso tecnológico o método de proyectos. Y entonces,
Identificamos en esas 3 primeras líneas la necesidad y a quién iría dirigido el proyecto, ¿sí? Entonces, fase 1, identificar. Se localizó el problema de comunicación fuera de casa o de la oficina y se valoró qué condiciones debería tener un teléfono que pudiera funcionar sin estar conectado a una red fija de telefonía. Entonces aquí ya los ingenieros empezaron a investigar la parte de las redes telefónicas. ¿Sí? Hablamos, recuerdan ahí el ejemplo, hace más de 30 años, ¿ya? Entonces, en la identificación es el problema, pues, y ver cómo podríamos dar solución al problema como tal, ¿ya? En la fase 2, planificación, se seleccionaron los materiales y herramientas para llevar a cabo la construcción del teléfono. En la parte de la ejecución se llevaron a cabo los primeros bocetos de lo que tiempo después acabaría siendo un teléfono móvil, ¿sí? En la parte de la ejecución entonces desarrollan ya un prototipo de teléfono móvil. El móvil pasó de ser un proyecto a ser una realidad. Lo construyeron ya estos ingenieros, ¿sí? En la fase 4, evaluación, se hicieron diferentes pruebas y en 1973 un directivo de Motorola realizó la primera llamada de la historia con un teléfono móvil. Entonces, miren cómo evalúan aquí el proyecto, pues en ese entonces era un boom hablar de telefonía móvil, ¿no? Entonces, en 1973 ya se hicieron pruebas y en este caso, pues este personaje realizó la primera llamada de la historia con un teléfono móvil, ¿ya? Y hasta ahí pues ya cubriríamos nosotros toda esa parte, ¿sí? Ahí en el ejemplo tienen una fase 5 que es la de divulgación. Por lo general cuando se realizan proyectos, cualquier tipo de proyecto, y más si son del ámbito tecnológico, lo que se hace es dar a conocer al público, lo que hacen todas las empresas tecnológicas, y no solo tecnológicas, de cualquier ámbito, ¿cierto? Entonces entra también una etapa que es la etapa de la divulgación, la explotación del proyecto, ¿sí? Y la comunicación de los resultados, ¿sí? Que sería esa fase que ustedes ven al final, que no la tratamos o no está como tal dentro de la fase de los proyectos, ¿sí? Pero es importante mencionarla también aquí. En este caso, para este ejemplo, el producto empezó a darse a conocer entre su público, ¿ya? Básicamente ejecutivos, que inicialmente pues ese fue el público objetivo. Un par de décadas después estaba listo para llegar a todos los consumidores, ¿ya? Entonces, miren cómo en cualquier proyecto pues se van identificando también estas fases muy claras, ¿ya? Hasta ahí, preguntas. Preguntas. Entonces, lo que podemos ver aquí nosotros a continuación ya de este ejemplo es el triángulo de la dirección de proyectos. Se suele también conocer como triángulo de hierro o triángulo de proyectos directamente, ¿ya? Siempre cuando se trabaja un proyecto se suele decir que debe cumplir estos 3 parámetros o debería encajar en estos 3 parámetros: alcance, coste y tiempo, ¿ya? Gestionar esos 3 puntos, esas 3 características, nos permite a nosotros tener esa calidad del proyecto, ¿ya? O el éxito al 100%, que vendría a ser lo mismo, ¿sí? Si se modifican cualquiera de estos 3 parámetros o cualquiera de estos, el alcance, pues obviamente eso va a afectar indirectamente al coste o al tiempo. Por ejemplo, si ustedes alargan su proyecto, digamos, lo establecieron para 6 meses, pero ya no me está durando 6 meses, no logré completar con los objetivos, voy a tardarme 8, 10 meses, ¿cierto? Están alargando en esa parte del tiempo. ¿Y eso qué les implica? Pues también aumentar costes, ¿cierto? Porque si obviamente si ustedes amplían ese periodo, pues obviamente van a haber costos también en esa etapa, ¿sí o no? ¿Ya? Y obviamente el alcance también se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque si de pronto en el alcance nosotros pudimos pues establecerlo, desarrollarlo en tal tiempo, con tales características, el hecho de modificar el tiempo pues también va a modificar esos parámetros. Entonces, se relacionan, pero recuerden que no son lo mismo, ¿ya? Entonces,
hablamos de ese triángulo de hierro o triángulo de proyectos cuando cumplimos nosotros con estos tres parámetros, ¿sí? Si mantenemos el alcance, el coste y el tiempo establecidos como inicialmente lo hubiésemos propuesto en una planificación, pues estamos garantizando la calidad del proyecto, ¿sí? Aquí les he puesto los tres nombres que suelen decirle: triángulo de la dirección de proyectos, el triángulo de hierro también le suelen decir, o el triángulo de proyectos, ¿ya? Y de hecho, cuando se habla ya un poquito de la parte administrativa, de la parte de gestión, un buen gestor de proyectos pues mantendría su proyecto con estos tres parámetros como lo planificó al inicio, ¿sí? En sus casos, pues a ustedes les toca también ser esos planificadores o esos líderes o esos directores de esos proyectos que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Esto para tener claro, pues, cómo garantizaríamos nosotros la parte de la calidad, hablando específicamente dentro de los proyectos, ¿sí? En esta parte de aquí tienen un poquito la preparación de un proyecto, que prácticamente sería un cuadro resumen de lo que ya habíamos dicho nosotros. Aspectos que hay que confirmar y en su caso determinar. En el diseño del proyecto, pues los objetivos, el alcance y los productos que se van a entregar al final. Hablar de la parte de la planificación, formación del equipo de trabajo y la cadena de suministros para los elementos materiales del proyecto. Sí, hablamos todo de la parte de los recursos más que todo, ¿ya? Entonces lo cubrimos también aquí. ¿Sí? Entonces, como les decía, es un poco parámetros o un cuadro resumen de todas las características que ya hemos venido mencionando pues a lo largo de las fases también, lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y estos de pronto serían los aspectos un poquito más relevantes. Si se dan cuenta, aquí la planificación entra de cajón como un aspecto que sí debemos sí o sí tener en cuenta y realizarlo bien, ¿sí? Realizarlo bien para que las demás etapas pues también se puedan ir ejecutando bien. Si lo planificamos mal, si de pronto dimos poquito tiempo para un proyecto que era muy grande, pues obviamente el presupuesto como tal lo establecimos para ese tiempo, entonces desde ahí estamos mal. No lo planificamos bien, entonces obviamente pues al final no vamos a estar con el coste que establecimos dentro del cronograma y cumpliendo con los tiempos, porque pues desde la planificación ya empezó mal, ¿cierto? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado en la parte de la planificación, ¿ya? ¿Qué es planificar un proyecto? Entonces, lo habíamos mencionado ya a lo largo de la clase de hoy. Y esto sería un resumen. Es establecer y concretar el ámbito, calendario, presupuesto, recursos del proyecto hasta el nivel que permita al director del proyecto o al líder del proyecto gestionar eficazmente y articular las actividades que conducen al éxito del proyecto, ¿ya? Partiendo entonces de esta definición, pues nosotros planteamos objetivos para poder cumplir todo esto. La estructuración de las diferentes actividades, el calendario del trabajo o el cronograma de trabajo, los costes de cada actividad, porque si ustedes van a ejecutar cualquiera de la actividad dentro de su proyecto, pues cada uno debe tener un coste, ¿sí? La parte de la impresión, la entrega del borrador, la entrega de todo, ¿sí? Todas esas actividades tienen coste, los costes de cada actividad. Y la elaboración de un plan proyecto maestro, que es la guía que regirá el desarrollo del mismo, su seguimiento y su control, ¿ya? Nuevamente, si lo comparamos un poquito con el proyecto que ustedes van a hacer, pues esta parte del plan de proyecto maestro vendría a ser su anteproyecto, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hacen el proyecto, lo realicen súper bien, ¿sí? Lo consulten, lo investiguen muy bien, porque en la parte del anteproyecto les comento, pues ustedes también deciden qué tecnologías van a usar, qué software van a usar, porque a veces en el anteproyecto ponemos una cosa y resulta que no investigamos bien y resulta que ese software pues ya no me va a servir y en el transcurso decidimos cambiar a otro, e incluso a veces hay programas que ya los ponemos dentro de los objetivos y eso ha sido probado, pues si los objetivos luego ya no se van a poder modificar. Entonces hay que tener también especial cuidado en esta parte, ¿ya? Necesidad del diseño y la planificación.
Entonces, el problema de la necesidad de planificar correctamente un proyecto es antiguo. A pesar de que nosotros realicemos una planificación, ¿sí? Aquí está, esto es importante. La presencia de errores en los proyectos altamente tecnológicos es una constante, ¿sí? Y su depuración siempre ha sido uno de los mayores problemas en el desarrollo de los mismos, ¿sí? Cuando hablamos de proyectos tecnológicos, siempre va a haber esa incertidumbre, digámoslo así. Por eso aquí les menciono, la presencia de errores en los proyectos siempre va a ser una constante. Entonces, la forma de poder solventar esta parte, pues es que ustedes en la parte de la planificación, pues se lo realice de tal forma que podamos ya establecer ahí de pronto la tecnología correcta, el software, los programas, lo que les mencionaba. Pero pues siempre se va a correr ese riesgo. Pero si nosotros investigamos bien, realizamos esa buena búsqueda, ya podemos minimizar todos esos riesgos, ¿sí? Que de pronto pueden estar presentes en el proceso. Ya, o sea, siempre van a haber, hablando del campo tecnológico siempre, y ustedes también lo han experimentado, y es por eso que suelen decir los chicos, justo ayer me funcionaba y hoy ya no me funciona, ¿ya? Es la típica, es justamente porque el hecho de estar trabajando pues con tecnología y más en nuestra rama con componentes electrónicos, pues suele haber ese riesgo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en este caso pues sería minimizarlos, ¿ya? Con una correcta planificación. Esa sería la idea. ¿Ya? Y hasta aquí pues la parte de la planificación. Lo que tenemos a continuación, chicos, aquí es los errores típicos que nosotros podemos encontrar cuando no se planifica, digámoslo así, o en la ejecución de proyectos como tal. Suelen haber fallos, ¿sí? Ahora yo les voy a compartir en el EVA un pequeño archivo PDF para comentarles este caso que vamos a trabajar con ustedes, pues entre hoy que van a dar lectura y el día sábado pues que ya lo ejecutaríamos también, ¿ya? Les comparto en el EVA. Ya el segundo, diseñamos lo que no era. El tercero, utilizamos la tecnología equivocada. Y cuarto, no diseñamos un buen cronograma para el proyecto. Entonces de pronto son los más comunes, vamos en ese orden, ¿ya? Si ustedes se ubican en la parte inicial, hay 18, ¿sí? Deficiente patrocinador, equipo no congeniaba, gente incorrecta, mala comunicación, ya, todos esos, sí, pero yo quiero que nos enfoquemos en los 4 primeros, ¿ya? En los 4 primeros errores, ¿sí? En base a eso, pues nosotros vamos a trabajar ese pequeño caso práctico que veían ustedes en las diapositivas. Aquí está, entonces, el objetivo de este pequeño caso que vamos a tratar con ustedes es ese. A través de esta actividad podrás profundizar en el conocimiento de los fallos habituales para el desarrollo de proyectos y entender cuáles son los más habituales, ¿sí? Entonces, a partir del artículo que ya lo tienen ustedes en el EVA, hay que encontrar en el internet ejemplos, bueno, aquí les he puesto uno, que haya ejemplos de proyectos que hayan fracasado por algunas de las 4 primeras causas, ¿sí? El caso encontrado se documentará con una breve descripción de el proyecto en cuestión, tanto objetivos, empresa desarrolladora, cliente, cuál ha sido el fallo y su causa, análisis personal de las repercusiones del mismo y la forma de evitarlo, y elijo referencia pública donde se ha encontrado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, chicos, o hasta el sábado es dar lectura nomás, ¿sí? El día sábado pues ya trabajaríamos con ustedes, porque les he puesto también un ejemplo para tener una idea pues de lo que vamos a hacer o el caso que vamos a trabajar con ustedes, ¿ya? Y hasta aquí pues quedaríamos el día de hoy, chicos. No sé si de pronto tenemos inquietudes de esta parte. Lo que quiero ahora, chicos, es que le den lectura entonces a los 4 primeros.